Alumnos EAR Chile, en esta clase continuaremos con el estudio de las ondas. Ahora veremos en particular el sonido. El sonido es una onda muy importante en nuestra vida, pues estamos inmersos en un mundo lleno de sonidos. Un sonido será producido por una vibración. Cuando hablamos, ¿qué es lo que vibra? Bueno, veremos las características del sonido. Tenemos el tono o la altura. El tono o la altura significa cuán agudo o grave es un sonido. Un sonido agudo será aquel que tenga mayor frecuencia y un sonido grave será el que tenga menor frecuencia. Es decir, si lo observamos en la gráfica ondulatoria, ¿cuál es agudo y cuál es grave? La intensidad del sonido es lo que vulgarmente le llamamos el volumen de un sonido. Eso está relacionado con la energía que contenga la onda, es decir, con la amplitud, con una mayor amplitud versus una menor amplitud. Diremos que este es un sonido más intenso. Se mide en decibeles y la escala es así. Si hay una diferencia de 10 decibeles, el sonido es 100 veces más intenso. Si hay una diferencia de 20 decibeles, es 1000 veces más intenso. Copien esta pregunta en sus apuntes. ¿Cuán más intenso es 50 decibeles respecto de 10 decibeles? La respiración tiene aproximadamente unos 10 decibeles. El vuelo de un avión, cuando despega, tiene aproximadamente 120 decibeles. Bueno, transmisión. El sonido se transmite y solo puede viajar una onda sonora a través de un medio material, por ejemplo el aire. Nosotros nos escuchamos gracias a que estamos inmersos en un fluido llamado aire. En el espacio, que es el vacío, no se puede conversar si no es con ayuda de equipos especiales. Ahora, el sonido se transmite mejor en sólidos que en líquidos y mejor en líquidos que en gases. Además, tenemos que los sonidos agudos, es decir, los sonidos con alta frecuencia, tienen mejor transmisión que los sonidos con baja frecuencia. Sin embargo, los sonidos agudos tienen menor eficiencia debido a que resaltan más los sonidos graves. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay una fiesta y ustedes están lejos de esa fiesta. Lo que mejor se escucha son los sonidos graves, generalmente los bajos o los sonidos de percusión. Los sonidos agudos son más eficientes en el sentido que se distinguen mejor que los sonidos graves. Ahora,
la velocidad, la rapidez de transmisión va a depender de la temperatura ambiente. Tenemos esta relación para la rapidez de un sonido según la temperatura. Entonces a 331 le tenemos que sumar este factor 0,6 por la temperatura ambiente. Si son 15 grados Celsius, la rapidez del sonido es 340 metros partido por segundo, que se considera como el valor promedio o estándar cuando resolvemos problemas. Debido a la reflexión, el sonido se puede transmitir a través del eco. En un lugar más amplio, en una catedral, por ejemplo, en un salón, a veces la transmisión se ve afectada por el fenómeno de reverberación. Lo que sucede es que en esos recintos muy grandes, un eco, si nosotros hablamos, se refleja y vuelve hacia nosotros y lo escuchamos perfectamente, porque el tren de ondas no es alterado por otros frentes de onda. Sin embargo, en estos locales, cuando uno habla, el sonido se refleja en distintas partes. Entonces tenemos el fenómeno de interferencia. Nos llegan unas ondas antes, otras después, se interfieren entre sí. Entonces tenemos una reverberación. Hay algunos animales que utilizan ecolocalización, es decir, emiten una onda sonora y esperan la reflexión de esa onda, y de esa manera ellos saben si están cerca o lejos de un objeto. El fenómeno de absorción para el sonido, eso depende de la amplitud. Es decir, tenemos un material absorbente de ondas sonoras y vamos a imaginar una sola onda ahí. Entonces ingresa al otro medio y lo que hace el otro medio es consumir su energía, es decir, su amplitud. Y así anula el efecto sonoro. Esto, por ejemplo, se emplea en lugares de grabaciones de estudios musicales, estudios de televisión, y creo que existen pinturas aislantes del ruido. Está el caso de las alfombras. Se dice que las alfombras absorben 15 veces más que las baldosas. Los sonidos con frecuencia mayor, esa flechita que yo hago hacia arriba es para resumir mayor. Los sonidos con frecuencia mayor se absorben mejor. Ahora, dentro de la absorción tenemos un fenómeno particular que es la atenuación. Es decir, hay materiales que no absorben completamente el sonido, pero sí lo atenúan. Eso significa que el medio absorbe parte de la energía de la onda. Eso depende también de la distancia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos y el receptor está cada vez más lejos del emisor, parte de la energía de la onda es absorbida por el medio. Entonces la amplitud de la onda va decreciendo y es probable que no escuchemos nada de lo que nos dicen. Tenemos ahora que hablar algo del timbre de los sonidos.
El timbre de los sonidos depende de quién los emita, del foco emisor. En música, por ejemplo, un fa de guitarra suena distinto a un fa de piano o a un fa de clarinete. El timbre va a depender de la composición armónica distinta que tengan los sonidos emitidos. Es decir, son una superposición de ondas que hacen un timbre particular de cada instrumento. Cada voz también es distinta porque tiene su propio timbre. Ahora, es muy importante estudiar la biología auditiva. En esto yo no me voy a detener. Les convendría ver algún video que hable sobre la anatomía y la función auditiva, o leer algo a propósito. Esta parte es lectura. Baste con decir que está el pabellón auditivo, que es lo que le llamamos la oreja. Viene el conducto auditivo, en donde están el tímpano, el martillo, el yunque, el estribo, la ventana oval, caracol, el nervio auditivo en general. Hay más cosas en nuestro sistema auditivo. Convendría que ustedes averiguaran cuál es la función de cada uno de ellos y qué tienen que ver estos órganos, ¿cierto?, con nuestro estudio de las ondas. Eso queda de tarea, e incluso si quieren pausen el video y inmediatamente respondan eso. El sonido tiene muchas aplicaciones prácticas y técnicas. Por ejemplo, el estetoscopio, el sonar, que permite ver profundidades marinas y descubrir también barcos hundidos. Los termopaneles son vidrios dobles cuya finalidad es disminuir el ruido. El ultrasonido es una aplicación médica para disolver los cálculos renales. Deben saber que el sonido es una onda mecánica longitudinal. Además, podemos decir que el sonido es una onda de presión porque se propaga por zonas de rarefacción y compresión del aire. Es decir, ustedes cuando hablan, y yo, y todo el mundo cuando habla, lo que hace es el aire entre medio comprimirlo y expandirlo. Entonces las moléculas del aire vibran unas con otras debido a los golpes de nuestra voz. Entonces hay zonas donde el aire se comprime y donde se expande, zonas de compresión y rarefacción. Y eso golpeará el tímpano de una persona, haciéndolo vibrar también. Hay un principio que dice que en un tren de ondas, cada punto del tren de ondas se transforma en un foco emisor de ondas secundarias. Eso después lo veremos con mayor detalle. Ahora tenemos el efecto Doppler. El efecto Doppler, un típico ejemplo que se da es el de una ambulancia. No me gusta este ejemplo mucho, y supongamos que hay una ambulancia del futuro, así. Entonces su sonido, el frente de ondas llega más espaciado debido a la distancia. Nosotros vamos a escuchar
el sonido de la ambulancia con una determinada frecuencia. Pero no es la frecuencia real del sonido, sino que nuestra percepción es distinta a la frecuencia real del sonido. Y cuando la ambulancia pase justo por el lado de nosotros, la escucharemos con otra frecuencia distinta. Entonces, cuando disminuye la distancia, escucharemos esa onda con mayor frecuencia, es decir, un sonido más agudo. Y cuando la ambulancia está lejos, escucharemos una frecuencia más grave, es decir, menor. Por lo tanto, diremos que la frecuencia 2 será mayor que la frecuencia 1. Ejemplos hay varios: los truenos, los aviones supersónicos. En el caso de los supersónicos, los aviones supersónicos, recuerden algo: cuando alcanzan la velocidad del sonido se le llama un Mach. Es sin T, porque no es match de partido deportivo, es así, un Mach. Y equivale a la velocidad del sonido. 2 Mach será el doble. El doble de la velocidad del sonido, cuesta imaginar, ¿no? Será 680, etcétera. Los aviones supersónicos rompen la barrera del sonido y originan un estruendo increíble. Los instrumentos de cuerda. Si hablamos del sonido, mis queridos alumnos, debemos profundizar en la música. La música, a pesar de que es una disciplina artística, tiene mucho que ver con la matemática y la física. La música es tan importante en nuestra vida que hemos debido incorporar el estudio de los instrumentos musicales en el tema del sonido. Yo no profundizaré mucho, diré solo algunas cosas. Pitágoras estudió esto y descubrió que los sonidos agradables dependían del largo de una cuerda. Ahí tenemos una cuerda. Él usaba un instrumento musical, no recuerdo su nombre, el monocordio. Eso. Él en sus ratos de meditación, Pitágoras se dice que es filósofo, pero en realidad era un místico. Tocaba el monocordio y descubrió que los sonidos agradables guardaban ciertas proporciones. Si apretaba aquí, la cuerda se acortaba y escuchaba un sonido distinto a que si apretaba aquí la cuerda. Entonces él estableció unas proporciones y encontró el acorde mayor, por ejemplo. En música se llama acorde mayor. Do, mi, sol, por ejemplo. Ese es un acorde mayor. En guitarra se puede hacer do, mi, sol. Ustedes, si tienen una guitarra y hacen eso ya lo había hecho Pitágoras hace mucho tiempo atrás. Y descubrió que era una razón matemática. 4 es a 5 es a 6. Hoy sabemos que estas notas y esa razón están asociadas a frecuencias. El sonido do, por ejemplo, tiene la frecuencia 261,63 Hz. El sonido re, la nota musical re, tiene una frecuencia de 293,66 Hz. Y la nota mi tiene una frecuencia de 393,63 Hz. Esto no hay que saberlo de memoria, sino que entender el concepto.
Diremos que un instrumento estará bien afinado si es que la nota do, re, mi y las otras notas corresponden a su frecuencia determinada. Ahora, una cuerda vibrante, por ejemplo, una cuerda de guitarra, genera ondas y se le han puesto a muchos instrumentos una caja de resonancia. La resonancia es una característica de los materiales. Todos los materiales tienen una frecuencia particular de resonancia. Es decir, si yo lanzo una onda a un objeto que justo esté en su frecuencia, yo lo puedo hacer vibrar. Se da un ejemplo que yo no creo mucho en esto, que es el ejemplo de la cantante de ópera. Dicen que si ponen una copa de cristal en una mesa y la cantante de ópera empieza a dar distintos tonos de voz, es capaz de descubrir la frecuencia de resonancia de la copa y romperla. Yo nunca he visto eso en la realidad. Ahora, cuando vibra una cuerda, nosotros podemos ver una especie de onda estacionaria. Onda estacionaria. Esto ocurre muchas veces en las cuerdas, uno la pulsa y se genera una onda, pero esta onda se refleja y produce otra de vuelta. Y se ve esto como si estuviera estático. A eso se le llama una onda estacionaria, y que en el fondo es una superposición de una onda incidente con una onda reflejada. A esta situación, cuando vibra así, imaginen que aquí está, qué sé yo, una guitarra, ahí está el puente y ahí está siendo pulsada ahí. Se dice que es el primer armónico. Ahora, cuando se forma un nodo entre medio, así, y ahí tenemos la otra onda, ya tenemos dos vientres, ¿cierto? Tenemos un nodo central. Diremos que es el segundo armónico, etcétera, tercer armónico, cuarto armónico. Por eso yo les hablaba de que el timbre va a depender de la composición armónica del sonido que es emitido por el instrumento. La guitarra, por ejemplo, puede tener varios armónicos cuando emitimos una nota musical. El primer armónico, por ejemplo, la nota do, se le dice que es el modo fundamental de vibración. Modo fundamental de vibración. Pero existen, por ejemplo, en la nota do, existen distintos tipos de do. Do sostenido, do bemol, do con séptima, etcétera, etcétera. Y recuerden lo que les comenté, que los instrumentos musicales tienen una caja de resonancia. ¿Para qué? ¿Para qué se les ha anexado, aparte de la cuerda, una caja de resonancia? Para aumentar la amplitud del sonido, gracias al efecto de la resonancia. Interferencia. Bueno, ya habíamos hablado algo de eso.
Esto tiene que ver con la superposición de varias ondas de igual frecuencia. Nosotros podemos tener ondas sonoras que se interfieren constructivamente y de forma destructiva. Decir destructiva no es peyorativo porque estamos estudiando ciencia, sino que constructiva significa que se suman las ondas. Se pueden sumar las ondas, por ejemplo, tenemos esta onda aquí y tenemos esta otra onda aquí. Fíjense que están en fase, podrían no estarlo, ¿eh? Ahí. Entonces, si es constructiva, yo tengo que sumar S con S, esas dos alturas, esa con esa, me daría, qué sé yo, por aquí, y así lo hago con cada punto y me va a quedar una onda de mayor amplitud. Así. Es una suma de ondas, una interferencia constructiva. Es decir, tenemos una onda resultante con mayor amplitud. E inversamente, una interferencia destructiva habría que restarla y tendremos como resultado una onda de menor amplitud. Eso ocurre realmente cuando están en distintas fases. Pero no necesariamente. Tenemos un ejemplo aquí. Tengo dos parlantes. Aquí y aquí. Y están emitiendo sus respectivas ondas sonoras. Así. Y este también. Etcétera. Observen que hay zonas de interferencia. Hay zonas de interferencia. Se interfieren estas ondas. Y hay zonas de interferencia también, pero destructiva. Entonces, ¿en dónde nos conviene ubicarnos a nosotros para poder escuchar el sonido de manera correcta? ¿En qué posición y en qué puntos? Esta situación de interferencias constructivas o destructivas puede llevarnos a ciertas cosas que nos resultan un poco paradojales. Por ejemplo, dos sonidos pueden provocar silencio. ¿Es posible eso? ¿Tienen ejemplos? Otra aplicación de la interferencia es, por ejemplo, anular un sonido molesto utilizando otro sonido. ¿Es posible hacerlo? Vamos a hacer ahora una interrogación. Notarán que esta clase es más conceptual. Les sugiero que lean lo máximo posible del tema de ondas. Esto requiere de mucha lectura y memorización de los conceptos. Yo les he anotado los que me han parecido más importantes, pero evidentemente entre más ejemplos ustedes tengan de todo esto, va a ser mejor. Su tarea de la semana consiste también en eso, en mucha lectura respecto del sonido. Vamos a hacer una interrogación y la vamos a responder en este mismo momento. Ante cada pregunta que yo haga, la anotan en su cuaderno, ponen pausa al video y la responden inmediatamente. ¿Están listos? Dice así: respecto del sonido, explique lo siguiente. ¿Cómo se producen los sonidos?